pero se van deslizando lentamente para no romperse. Y podemos decir también que a mayor resistencia, que es cuando presenta mayor resistencia al movimiento en el interior de un fluido. Entonces, tan fácil o tan difícil como ustedes lo quieran definir o describir, la viscosidad va a ser la resistencia de las moléculas dentro de un líquido a separarse. Yo creo que eso lo vemos todos dentro cuando estamos desayunando panquequitos, ¿verdad? Para estudiar todo esto de la viscosidad, existe la especialidad de la física que se llama reología, ¿sí? Y es la que determina cómo se mueven los fluidos. Y hablando de viscosidad, tenemos aquí una buena foto de la viscosidad de los diferentes aceites que se pueden utilizar. Ejemplificando, va a ser mucho más viscoso, hay más resistencia a la ruptura, al desplazamiento en este 15W40, que es el que nos suena para el carro, ¿verdad? Pero que no se ve así de fluido, que el 0W40. La viscosidad es medida con un aparato que se llama viscosímetro y su medida la manera en que se expresa su medida es en centipoise o megapascales por segundo. Y esto ustedes ya regresaron a física cuando le ponían a uno esos problemas espantosos, ¿verdad? Uy, en física. A mí la física me da escalofrío solo de pensarla. Cuando hablamos de viscosidad, patojos, el término opuesto a viscosidad va a ser fluidez, ¿verdad? Y entonces aquí ustedes tienen que estar bien claros. Viscosidad es la resistencia a y fluidez es sin resistencia a. Por eso vamos a decir, como hemos dicho en clases anteriores, que la temperatura tiene mucho que ver cuando hablamos de líquidos o de fluidos y que a mayor temperatura, o sea, si exponemos ese líquido a calor, va a haber menor viscosidad, se van a romper esos enlaces o mayor fluidez. Ojo con esas palabras opuestas, ¿verdad? Lo opuesto de viscosidad es fluidez. En presencia de temperatura, a mayor temperatura, menor viscosidad, mayor fluidez. Y aquí es donde se empieza a jugar con toda la terminología y es lo que se confunden a la hora de los exámenes. Son cosas que uno dice, pero si eso yo lo sé, eso lo vi en el colegio, pero a la hora de contestar en un examen se confunde. Y miren, aquí me encontré unas fotos, ya que la doctora Morales tocó en la clase anterior lo de la chalana. Ojalá y ya la hayan escuchado. Se les mandó a los coordinadores por el chat para que oyeran el himno de guerra, entre comillas, ¿verdad? Que así le dicen los estudiantes. Pues entonces yo me encontré unas fotos de las huelgas de Dolores de hace muchísimo tiempo. Entonces siempre ha sido para denunciar actos de corrupción o cosas que están haciendo mal los gobiernos. Los estudiantes han sido escuchados y siempre apoyados por el pueblo. Entonces, eso es importante, ¿verdad, para todos? Miren cómo iban a las huelgas antes, con, con saco, corbata, su sombrerito, y es porque así era como recibían clases, ¿verdad? Ahora llegan algunos patojos y patojas en pantaloneta, en shortcitos, en tops y tienen toda una moda ahí, no digamos los desfiles, ¿verdad? Pero lo divertido o lo curioso es cómo ellos, con mucho respeto y con mucha creatividad, ellos exponían los defectos del gobierno de turno y el pueblo estaba ahí para apoyarlos. Y miren esta de 1947, por el estilo, ¿verdad? Bien trajeaditos todos, y ahí atrás llevan una corona seguramente para dárselo al pueblo de Guatemala, pues ahora ya hacen piñatas, llevan féretros y qué sé yo, pero es una tradición eh, que debemos de seguir cultivando, pero de la buena manera, ¿verdad? Porque yo creo que se ha desvirtuado mucho la huelga de Dolores. Ahora hay muchas malas palabras, lenguaje soez, dirían, ¿verdad? Ah, hay que ser un poquito más creativos, con cierto respeto, como siempre, pienso yo,
y se puede denunciar de la misma manera sin ser patanes, ¿verdad, patojos? Perdón por los que por los que participan en la huelga de dolores. Bueno, y entonces ya que hablamos de viscosidad y de fluidez, vamos a recordar el término tixotropía. Este ya lo vimos y lo vamos a definir como la cualidad física de los coloides y los geles. ¿Se acuerdan cuando la doctora Morales dio esa clase? Que consiste en su habilidad de fluir cuando son sometidos a fuerzas de compresión. La mayoría de los materiales en odontología van a tener cierto grado de tixotropía. En esta fotografía ustedes pueden ver que se está cementando esta corona. Pues a estas alturas no sabemos si es provisional o es ya fija, pero el cemento que nosotros utilizamos para cementarla tiene tixotropía porque llenamos el interior de la corona y a la hora de cementarlo, cuando llena, tiene la capacidad de fluir y luego ya el operador pues eliminará los excesos, ¿verdad? Hablamos no solo de materiales de impresión, sino de muchos de los materiales para cementación también, ¿verdad? Propiedad de los materiales que se hacen, ojo, más fluidos o menos viscosos cuando se les aplica una presión. Estamos jugando con fluidez y viscosidad. Cuando ceden a la presión, exotropía. Y aquí entre los ejemplos pusimos el mercaptano, que es un material de impresión que actualmente se usa muy poco, pero tiene tixotropía. Ya con la doctora Morales hemos platicado de la tixotropía que tiene el alginato, que todos ustedes han o manipulado o experimentado, ¿verdad? Las pastas para profilaxis dental, los cementos a base de resina. En odontología, los materiales dentales hay mucha tixotropía. Tixotropía como esta, ¿verdad? Cuando estamos, bien, este material tiene la tendencia a fluir cuando lo presionamos con la boquilla de la jeringa. En las impresiones con alginato, perdón, es lo que todos hemos experimentado. Y luego de la impresión, pues nosotros ya procedemos a llenar con yeso, con sulfato de calcio, de diferentes tipos, que esa es toda una clase que viene más adelante, para poder trabajar sobre ellos. A la hora de las huelgas de dolores, nosotros somos los moraditos. Los de la capucha morada es odontología. Cada facultad en la universidad tiene un color que lo distingue. Y entonces, normalmente los encapuchados van de negro con algo, con otro color que los distingue de qué facultad son. Medicina es amarilla, creo yo. Ingeniería es roja, pero nosotros somos los moraditos, así que nos tenemos que identificar con los moraditos, ¿verdad? Otro término que vamos a ver hoy es elasticidad. Y cuando nosotros hablamos de elasticidad, lo primero que se nos viene es el famoso hulito, ¿verdad? Y cuando tenemos un hulito en la mano, lo primero que hacemos es estirarlo. Le damos vuelta con los dedos, nos lo ponemos en la muñeca y le damos vuelta. Y vamos a ver como algo muy natural que cuando este hulito es expuesto a una fuerza externa, óigase tensión o compresión, llega a un límite y cuando lo soltamos, lo estiramos y cuando lo soltamos vuelve a su posición original. A eso le vamos a llamar elasticidad, a la capacidad de los materiales que a la hora de ser expuestos a una tensión, hasta cierto punto, luego de que dejamos de ejercer esa tensión, vuelve a su forma y diámetro original. Lo mismo pasa con el arco y la flecha, ¿verdad? Cuando estamos tirando esto. Entonces, esto está expuesto a tensión, pero luego de soltar la flecha, vuelve a su estado, a su forma original. Y diciéndolo en palabras que se puedan escribir, cuando una fuerza externa actúa sobre un material, causa un esfuerzo o una tensión en el interior del mismo y eso provoca que se deforme. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Este resorte se le ha agregado un peso y entonces hace que se estire y se deforma. En muchos materiales, incluidos los metales y algunos minerales, esa deformación es directamente proporcional al esfuerzo. Uno dice, pero eso cae, por su lógica, cae solito por su peso, ¿verdad? Entonces, la deformación es directamente proporcional al esfuerzo. Y eso
lo describió otra vez Roberto Hooke. También podemos decir que es la propiedad de un cuerpo que es susceptible de estiramiento, compresión y deformación como consecuencia de la aplicación de una fuerza y que es capaz de recuperar su forma original al cesar la acción de esta. La palabra clave aquí, patojos, es regresa a su forma original, independientemente de qué tipo de fuerza le estemos aplicando. Y entonces miren qué capacidad, o sea, nosotros en el cuerpo tenemos elasticidad también, unos más que otros, ¿verdad, patojos? Esta gimnasta es impresionante lo que está haciendo ahí. Seguimos. ¿Vamos bien ahí? ¿Han copiado los que están escribiendo? Vamos más o menos. Muy bien. Sí, dice Lourdes. Bueno, entonces vemos la primera gráfica, ¿verdad? Y entonces, uy, yo veo gráficas y también me vuelvo a erizar. Y vamos a hablar de ese límite elástico, que va a ser la tensión más grande a la cual puede ser sometido un material para que después de esa tensión pueda volver a su forma original cuando se libera la fuerza. Y explicando esta gráfica, lo que quiere decir es, vamos a aplicar una fuerza, supongas el resorte que vimos en la diapositiva anterior con ese peso, ¿verdad? Entonces le vamos a agregar el peso y va a ver, en la gráfica se va a expresar de esta manera. Le vamos a agregar el peso en el tiempo y va a haber un punto, ¿sí? Aquí, en el que eliminamos ese peso y vuelve a su forma original, ¿sí? Pero en este punto es su límite. Pasado este punto, ya no va a regresar a su forma original y va a sufrir una deformación permanente. Por eso es que este punto es el límite elástico. Aquí se fatigó el material, sea cual sea, y no va a regresar a su forma original. Y a eso es a lo que llamamos límite elástico. ¿Se entendió por ahí? Vamos a ver, Melanie, ¿se entendió? Sí, doctora, sí. Mónica, ¿estamos bien? Sí, Mónica Varillas. sí, doctora, todo claro, gracias. Uy. Entonces, miren, hoy no estoy platicando mucho porque no nos va a dar tiempo entonces, ¿verdad? Y a esto es a lo que se refiere, esto es lo que describe la gráfica, ¿sí? Una deformación permanente, que por más que la estiremos y querramos que vuelva a su posición original, no va a ser posible. Esto, ¿verdad, patojos? Lo que ustedes se van a tomar ahora para la Semana Santa. Muchas Coca-Colas, bebidas energéticas, no digamos las otras, las que se toman más cuando van a los conciertos al puerto, a los festivales, ¿verdad? Es un basural de eso también, que esas latas van a sufrir deformación permanente porque se está superando su límite elástico, ¿sí?
Esa deformación permanente va a recibir también el nombre de deformación plástica. Y es cuando un objeto expuesto a tensión no recupera su dimensión original cuando se elimina la fuerza, sino que permanece doblado, estirado, comprimido o se deforma plásticamente. ¿Sí? Esa deformación permanente recibe el nombre de deformación plástica. Y volvemos con la grafiquita. El máximo esfuerzo que un material puede soportar antes de quedar permanentemente deformado, límite de elasticidad. Eso está claro, ¿sí? Y entonces aquí, usando una terminología un poquito más científica, de repente algo así es lo que van a encontrar en el libro de Phillips, pero por eso lo explicamos antes, porque a veces, como son conceptos muy generales, en Phillips lo menciona solo someramente y sigue de largo, ¿verdad? Dice que la relación entre el esfuerzo y la deformación, denominada módulo de elasticidad o módulo de Young, ¿sí? El módulo de elasticidad o también llamado módulo de Young, así están determinados por la estructura molecular del material. O sea, esa deformación va a depender de qué está hecho el material, qué moléculas lo conforman. Si son polímeros, si son metales. Entonces, solo para que ustedes tengan una idea y cuando lo lean no se pierdan, es todo esto que hemos hablado del límite de elasticidad. Elasticidad de un material y su límite antes de la deformación. La doctora les dejó de tarea escuchar el canto de guerra, dicen aquí, ¿verdad? La chalana. Y miren, ya tiene 100 años, como bien decía la doctora en la clase anterior, justamente va a cumplir 101 años este año. Así que estudiantes en Sonora, carcajada, prorrumpir, ojalá y hagan el experimento que les dijo la doctora. Doctora, Ya me les está dando el chivo, doctor. Por Dios, solo ya no esto, van a leer estos patojos. solo esto les puse ahí, doctora. Y todo lo demás es de la huelga de Dolores, porque ahí está la Chabela. Gracias. Buen día, chicos. Buenos días, Y aquí doctora. tenemos la Chabela, ¿verdad? Que también nos representa como estudiantes universitarios, ¿verdad? Ya solo ese chivito les doy, el resto ya les toca hacerlo a ustedes. Si ya vimos viscosidad, fluidez, que eran como términos opuestos, ¿verdad? Vimos elasticidad, ahora vamos a ver anelasticidad. Y como ustedes saben, en nuestro idioma, cuando precede la palabra a, quiere decir sin o que no tiene. Entonces, vamos a decir que anelasticidad, miren, pues no les digo, es cuando el material no presenta una conducta elástica propiamente dicha. O sea, no hay elasticidad. Son cuerpos carentes de la propiedad de regresar a su forma natural. Ay, doctora, ¿y qué habrá que no regrese a su forma natural? Pues fíjense que, miren, lo primero que se me ocurrió es de lo que todos hemos jugado, ¿verdad? Y vemos hermanitos, primitos, niños en todos lados jugando plasticina. Por su composición en sí, no posee ningún grado de elasticidad, porque en cuanto nosotros la toquemos o la expongamos a cualquier tipo de tensión o presión, nunca va a regresar, ni siquiera va a hacer el esfuerzo de regresar a su forma original. Y entonces hacen cosas tan bonitas como eso, las patojas se lucen con las cosas que les hacen a los novios o a los enamorados con plasticina y todos estos tipos de materiales, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de no volver a regresar, de nunca volver a regresar a su forma original se llama anelasticidad. Y entonces miren cómo los estudiantes, cómo los universitarios hemos expuesto a los diferentes gobiernos. Yo creo que ustedes no saben la historia de este señor, falleció recientemente, es el general Efraín Ríos Montt,
un militar, golpista, todo un personaje el señor, ¿verdad? Y entonces, en ese entonces, una de las carrozas era para él, ¿verdad? Y entonces se exponía, miren, se le atribuye muchas de las matanzas del conflicto armado y cuando él fue presidente después de un golpe de Estado también fue una época en la que en Guatemala habían fusilamientos. Entonces es una historia, nuestra historia es muy dura, Patojos. Hemos tenido dictadores, militares y hemos tenido civiles que han hecho muy poco por el país también, como por ejemplo esta huelga de Dolores del 2019, en donde pues hay una sátira acerca del presidente Jimmy Morales. Hay que, hay que hacerlo. Y si no son los estudiantes universitarios, y tenemos, insisto, el apoyo del pueblo, ¿verdad? No es solo para ir a ver, sino que ellos están de acuerdo y están apoyando lo que los estudiantes universitarios denuncian en estas huelgas. Seguimos con otro término, viscoelasticidad, y el mismo nombre nos va diciendo de qué se trata. Van a ser los materiales que tienen propiedades viscosas y elásticas. Y lo vamos a conceptualizar como el tipo de comportamiento reológico, porque existe, ¿se acuerdan que la reología estudia todos estos fenómenos físicos que presentan los materiales que exhiben tanto propiedades viscosas como elásticas? ¿Sí? Los materiales de impresión es viscoelástico, fluye, tiene tixotropía, es viscoso, y muchos materiales amorfos experimentan este tipo de deformación, o sea, son viscoelásticos, es una deformación permanente ante masas pequeñas y a temperatura ambiente o elevada. A temperatura ambiente, las ceras, patojos, ¿sí? Las ceras que vamos, algunas de las ceras que vamos a utilizar en odontología. Los materiales de impresión, ya dijimos, como el alginato, y entonces tienen propiedades viscoelásticas. Vamos bien hasta ahí, Héctor. Sí, doctora, todo bien, muchas gracias. A ver, Brian, desde la tierra de San Miguel Petapa. ¿Todo bien, Brian? Sí, doctora, todo bien. La verdad que me Uy, sorprendió que se recordara dónde vivo. bueno, vamos a ver. Seguimos entonces. Y vamos a repasar así, solo una pasadita el concepto de densidad. Primero es propiedad física de la materia, es la cantidad de masa que hay en determinado volumen, ¿verdad, patojos? De una sustancia o de un material. Está conceptualizada como la relación entre masa y volumen y se expresa por kilogramos sobre metro cúbico. Es el típico ejemplo aquel, ¿se acuerdan de qué pesa más? ¿Un quintal de plumas o un quintal de hierro? Entonces pesa lo mismo. Tienen diferente volumen, pero van a pesar lo mismo. Un quintal es un quintal. Igual aquí el ejemplo de los cubitos, que puede ser de agua, por ejemplo, donde va a tener una baja densidad, y el mismo cubo, pero de metal, va a pesar muchísimo más. Y esto solo es para ejemplificar densidad, que ustedes lo han visto desde cuarto primaria, creo yo. Y la densidad tiene mucho que ver también con los estados de la materia, ¿verdad? Entonces, ya hablábamos con la doctora Morales, los estados de la materia, el gaseoso va a ser menos denso, no se puede contener en un recipiente, ¿se acuerdan de todos esos conceptos? El líquido va a ser más denso que el gaseoso, pero va a depender de dónde está contenido, y el sólido, que va a ser el que va a presentar mayor densidad, ¿verdad? Masa y volumen. Estamos en la calle como ciudadanos porque estamos en la calle como país, Pato. Y esto no fue en una huelga de dolores. Aquí ya estamos llegando al colmo de los colmos y entonces ya no nos ponemos capucha. Bueno, esta persona ya no se puso capucha, sino que dio la cara, sacó su letrerito para denunciar lo que se está viviendo o lo que se estaba viviendo en ese momento. Vamos ahora con soluciones sólidas. ¿Hay cómo así? O es solución o es sólido. Ah, pues fíjense que
Las soluciones sólidas son el resultado de la mezcla química y física. Por eso son soluciones sólidas, porque hay química y física. Y esa mezcla es homogénea, tanto en estado líquido como sólido. Y vamos a hablar no solo entre líquidos, sino también en metales. ¿Por qué? Porque al exponerlos a calor, los vamos a fundir, ¿sí? Va a haber todo un fenómeno físico y cuando solidifique todos esos átomos, todas esas moléculas de los diferentes metales, van a conformar una mezcla homogénea en estado sólido, ¿sí? Y a manera de repaso nada más, porque esto no lo vamos a ver aquí, la gran división de las soluciones sólidas es la sólida sustitucional, donde van a ir sustituyendo espacios dentro de la estructura del material, y la solución sólida intersticial, que es que se van a ir metiendo en medio, ¿verdad, patojos? Pero estas igual van a ser soluciones sólidas. Esto es lo que vamos a ver nosotros en Boca. Aquí hay una aleación, aquí hay una mezcla de por lo menos dos metales, yo diría que de muchos más, que lo fundimos varios metales, los unimos, se hizo una mezcla homogénea líquida y cuando solidificó, obtenemos esto. Aquí no vemos la diferencia, qué es plata, qué es paladio, si tiene cobre, zinc o estaño. Aquí vemos una mezcla homogénea sólida. Por lo tanto, estas soluciones son comunes entre metales, como ya dijimos en las aleaciones, que resulta que es un sólido que resulta cuando dos o más metales se funden juntos para formar una mezcla homogénea al enfriar. Lo mismo que hemos estado platicando, ¿verdad? Cuando se aplica energía, los electrones pueden ser transferidos, energía en forma de calor cuando hablamos de metales. Los electrones pueden ser fácilmente transferidos de un átomo a otro. Y hablamos de todos los enlaces metálicos, que lo hablamos en los enlaces primarios hace como 2 semanas, ¿verdad, patojos? Ya no vamos a repasar esto. Entonces, después de aplicarle esa energía, los metales se pueden combinar unos con otros, incluso con otros elementos, formando nuevos compuestos, disoluciones y mezclas. Esto es física básica, unos experimentos que los hacían hacer en las ferias científicas en los colegios, ¿verdad? Para hablar de aleaciones sólidas, de soluciones sólidas, nos tenemos que regresar un poquito a la tabla periódica de los elementos y recordar que todos estos son metales. Hay metales nobles y hay metales preciosos. Solo para ejemplificar, yo traje esta de metales nobles, pero acuérdense que también hay preciosos y hay un montón de metales con los que vamos a jugar y hacer aleaciones en odontología. Los metales nobles son oro, que era lo que se utilizaba hace mucho tiempo para la base de las coronas en odontología y que hoy por hoy en Guatemala yo creo que nadie utiliza oro porque es sumamente caro. No es el oro de los aretitos, es un oro diferente. Entonces nos quedamos con plata, paladio, platino, ¿sí? Que son materiales resistentes a la corrosión y al deslustrado, que es uno de los requisitos para que sean biológicamente aceptados, ¿verdad? Pero todo esto, todas estas aleaciones las vamos a utilizar no solo para nuestras prótesis fijas, para hacer este revestimiento, esta cofia metálica que ya hemos medio descrito en clases anteriores, sino también para las bases de nuestras prótesis removibles. Hay aleaciones, hay soluciones aquí. Y también las coronitas que nosotros vemos en los niños, los casquitos que les dicen los papás. Hay aleaciones, ahí hay soluciones sólidas en todo esto. O sea, hay mucha ciencia detrás de todo lo que nosotros trabajamos. ¿Y qué me dicen de la amalgama de plata? La parte que nosotros manipulamos de la amalgama trae plata, estaño, cobre, zinc y otros metales, ¿sí? En la pastilla que vienen también de esta manera para luego
mezclarlo con el mercurio y obtener ese compuesto pastoso que es el que nosotros llevamos a la boca del paciente para hacer las restauraciones y que posteriormente cristaliza y nos da las restauraciones que han tardado años en boca, ¿verdad? Y que ustedes eventualmente van a hacer en la universidad porque tienen que aprender a trabajar la amalgama de plata. Ya los tengo cabezones yo ahí, si no los dejaron cabezones de diagnóstico, ahora sí, nosotras estamos en esas, ¿verdad? ¿Y por qué podrán estar cabezones? Vamos a ver. Si apenas hablamos de viscosidad y fluidez, de formación elástica y permanente, elasticidad y anelasticidad, viscoelasticidad. Y si seguimos, ¿será que seguimos, Britney, desde Asunción Mita, Jutiapa? ¿Seguimos, Britney? Digamos, No está no está cabezona todavía. Un poquito nada más. ¿Y qué más vimos? Ya vimos densidad también, soluciones sólidas y nos toca soluciones eutécticas. Uy, y eso sí no nos suena a nada, ¿verdad? A ver, Daniel, ¿a usted le suena a algo soluciones eutécticas? No, doctora. Ni idea, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Lourdes, desde San Juan Zacatepeques. ¿Suena a algo soluciones eutécticas? no, doctora. Yo creo que es el primer término que es totalmente nuevo, ¿verdad? Porque todo lo demás en algún momento lo vimos en el colegio. Bueno, entonces vamos a ver. Las soluciones eutécticas es la bien, trae dos características lo de las soluciones eutécticas. Una de ellas es que es una mezcla de sustancias en proporciones tal que tienen un punto de fusión más bajo que el que va a poseer cada una de las sustancias por separado. Esa es una de las condiciones, ¿sí? Si hablamos de metales, vamos a fundir varios metales, ¿sí? Vamos a hacer una aleación, pero vamos a lograr que esa aleación se funda a una temperatura más baja que si fundiéramos cada uno de los metales por separado. Y luego, al solidificar o cristalizar estas soluciones, se produce una segregación de uno o más de los componentes. Van a tener dos características. Miren, pues lo voy a regresar para que los que están anotando logren anotar las dos ideas, las dos características. Una es que su punto de fusión va a ser más bajo que cada una de las sustancias que le conforman por separado. Y por lo mismo, como está teniendo diferentes compuestos, en los que su punto, su rango de fusión está desequilibrado, le vamos a decir, por alguna razón, entonces luego, cuando solidifican o cristalizan, va a haber una segregación de uno o más de sus componentes. Segregación quiere decir como separación, que lo que se va a ver a nivel de estructura interna. O sea, nosotros desde fuera no logramos ver esa separación, pero a nivel molecular interno, con microfotografías y yo no sé qué tipo de preparaciones en los laboratorios especializados para eso, van a lograr ver esa segregación, esa pequeña separación, como que se juntan grupitos de amiguitos por aquí, ¿verdad? Ejemplo, cuando nosotros unimos plata y cobre, la temperatura de fusión va a ser menor que si fundiéramos plata por un lado y cobre por el otro. Es uno de los requisitos. Y el otro, al cristalizar, se van a segregar, se van a separar un poquito a nivel interno sus componentes. A nivel interno, ¿sí? Porque a nivel externo, lo que el ojo humano logra ver, aquí no se ve ningún tipo de segregación entre los componentes de esta aleación.
Para compensar eso, en odontología se le ponen otros metales, que eso lo vamos a ver en la clase de aleaciones que tenemos más adelante. Y entonces lo que pasa es esto, ¿verdad? Van a tener una temperatura de fusión inferior que si fueran diferentes, y entonces ahí va a haber una mezcla, ¿verdad? Cuando se funden, pero cuando están cristalizando o están endureciendo, va a haber cierta segregación de uno de los elementos. Si se dan cuenta, no está rompiendo nada, no se está partiendo a la mitad y mitad, sino que eventualmente los átomos o las moléculas de cobre van a buscar segregarse. A eso se refiere la segregación, ¿verdad? Cuando ya están cristalizados o están endurecidos. Tienen esta segregación de uno de los componentes. Y era lo que les decía, para compensar eso, en las aleaciones en odontología se agregan otros compuestos para lograr que todo sea más uniforme. Pero a eso se refiere las soluciones eutécticas. ¿Estamos bien ahí? ¿Se entendió, Michelle? Sí, doctora. Jimena, desde la tierra de Jutiapa, donde deben de estar abrigadísimos. Están que ya prenden fuego en Jutiapa, me imagino. Sí, doctora, gracias. Y así están ustedes ahorita, ¿verdad? No les alcanza el cuaderno de todo lo que están escribiendo y ya les duele la mano. ¡Qué pecado! Hoy sí, a morir. Bueno, las aleaciones eutécticas son un ejemplo en el cual los componentes muestran completa solubilidad en estado líquido, pero limitan la estructura cuando están en estado sólido por esa segregación interna que acabamos de ver. Cansados. Yo digo que ya, aquí terminó la doctora. Fíjense que no. Un poquito más para todos. Un ratito más nada más. Vamos a ver. Sigamos pues. El próximo término se refiere a la sinterización, que yo creo que es otro término que no estaba como dentro del vocabulario físico o químico que ustedes pudieran tener. Carol Flores, ¿alguna idea de qué es sinterización, Carol? La verdad. Salud, No, doctora. ¿no? Bueno, entonces sinterización es un proceso que se da en los metales, en el que primero se reducen a un polvo muy fino, después se comprime en moldes adecuados, dependiendo de qué tipo de metales y para qué lo vayamos a necesitar, se comprimen a presión y luego son expuestos a altas temperaturas controladas, por supuesto, para tener un objeto final. ¿Y a mí eso de qué me va a servir en odontología si ya vimos que las aleaciones son fundidas? Pues fíjense que nos va a servir en las porcelanas, en las cerámicas. O sea, nosotros no trabajamos porcelanas, nosotros trabajamos cerámicas. Y las cerámicas están expuestas a procesos de sinterización. Igual hay toda una clase de cerámicas en la que, miren, la doctora Morales se luce en esa clase, realmente mis respetos. Entonces, con esa clase de cerámicas vamos a terminar de fijar todo este conocimiento de la sinterización, pero es importante que por lo menos lo conozcamos desde ahorita. Es un proceso tecnológico destinado a convertir polvos fundidos en sólidos. O sea, vamos a tener
diferentes elementos metálicos, ¿sí? Sueltos, digamos, los vamos a comprimir, luego los vamos a someter a altas temperaturas controladas para obtener un bloque, para obtener esta unión, ¿sí? En el mismo material. De todo esto vamos a hacer esto. Está comprimido y fundido. Y eso es el principio de las cerámicas dentales. Y eso es lo que nosotros le vamos a ofrecer al paciente. Igual las cerámicas que vamos a poner sobre las aleaciones metálicas en los puentes o en las coronas de metal porcelana. Fases de la sinterización, a grosso modo, primero la obtención del polvo, ¿verdad? De los diferentes compuestos. Se prepara, ¿sí? Se mezclan. Cuando se mezclan se obtiene un granulado, le llaman ellos, ¿verdad? Ese es el pelleting, un granulado. Luego este granulado se lleva a recipientes especiales en donde se compactan a presión. Luego se someten a temperaturas controladas, a altas temperaturas controladas, y se obtiene normalmente van a ser como cuadritos, como rectángulos pequeños, ¿verdad, patojos? Al menos en odontología. Y entonces ya se obtiene la pieza acabada. Yo las caídas los tengo a todos, hoy sí, les va a doler la mano. Las partículas de los diferentes metales que van a componer la cerámica se prensan y se logra una unión de este tipo, ¿verdad? Pero miren el tipo de unión que se obtiene después de la sinterización. Se compacta, se lleva a las temperaturas ya compacto para que se fundan entre sí, haya una unión íntima entre las diferentes partículas y se obtiene luego de la sinterización. Es lo que utilizamos para trabajar las cerámicas dentales, que también van a ser después expuestas a altas temperaturas para ofrecerle al paciente el producto final, que son nuestras coronas de metal porcelana, que al paciente le gustan tanto y que a nosotros económicamente nos reditúan muy bien, ¿verdad? Todo lo que es prótesis fija es muy bien pagada en la odontología. Si ustedes la saben hacer y la saben cobrar, ¿verdad? Porque acuérdense que nosotros vivimos literalmente de la boca de la gente, de lo que ponemos en ella, de lo que trabajamos en sus bocas y después de lo que ellos dicen de nosotros. Aquí es una referencia de boca a boca, ¿verdad? Literalmente de lo que ponemos y sale de la boca del paciente. Ventajas de la sinterización: es un proceso muy controlado, muy bien controlado, tanto por la calidad y peso de la pieza. O sea, todo está tan controlado que el producto final es exactamente lo que nosotros necesitamos. Las grandes desventajas es que las piezas son de dimensiones pequeñas para que ese control de calidad sea el adecuado. La forma de esas piezas son formas sencillas para que la compresión sea fácil. No hay formas elaboradas, ¿verdad, patojos? Y el proceso es más largo que el de una fundición convencional. Pero cuando fundimos convencionalmente, difícilmente vamos a sacar una cerámica de ahí, ¿verdad? O sea, este es exclusivamente proceso de las cerámicas.
Perfecto. ¿Estamos bien ahí? ¿O estoy hablando yo solita y solo la lámpara está viendo la pantalla? Casi, ¿verdad, Ivette? Le vi la risita. Ajá, le vi la sonrisita. Cachada. Y el último término que vamos a ver hoy, para que se sientan consolados que ya van a ir a descansar, es quelación. Otro término que difícilmente hemos escuchado, ¿verdad? A veces a nivel médico se oye, pues es que está usando quelantes o la quelación, pero uno no tiene ni idea de qué es eso. Entonces, la quelación es una práctica con base biológica, se usa en la medicina tradicional, pero también, por ejemplo, los homeópatas, ¿verdad? En la medicina alternativa le llaman ellos. Homeopática o natural, también se está utilizando mucho la quelación y describe una reacción química en las que ciertas moléculas, o sea, los quelantes, se van a unir a átomos metálicos que hay circulantes dentro del organismo, como el calcio, el cobre, el plomo, etcétera, para que luego sean eliminados del organismo. Por supuesto que son elementos que están causando algún problema, ¿verdad? Los fármacos quelantes se van a unir con los metales circulantes, los que están causando enfermedad, para que luego puedan excretarse del cuerpo. Los atrapan para poder ser eliminados. El más conocido y el que nosotros, o al menos yo, conozco y utilizo en odontología es el ácido etil endiaminotetracético, mejor conocido como EDTA, ¿sí? Este se une con los metales que ya dijimos cuáles para que puedan excretarse por el cuerpo, normalmente a nivel de hígado o riñón. Y ahorita vamos a ver un poquito más de la quelación. Pero les vamos a dar tiempecito ahí. Ahorita vamos a ver eso, ahorita vamos a ver eso. Entonces, primero el término de quelación, y un quelante básicamente es un aminoácido, ¿sí? Ahorita vamos a, es que las caritas me quedan aquí. Es un aminoácido que va a atacar en ciertas partes del organismo ese exceso de metales que van a haber y que causan enfermedades causadas por depósitos de calcio, exceso de depósitos de calcio, ¿verdad, patojos? De colesterol y de metales tóxicos, especialmente cuando hay envenenamientos por exceso de plomo, de mercurio o sobredosis de hierro y otras intoxicaciones por metales. El quelante, el fármaco, el quelante es un aminoácido que va a atrapar, literalmente, va a atrapar estos metales circulantes y los va a llevar para ser excretados por riñón o por hígado. Esto, a nivel de medicina tradicional, está siendo utilizado para destapar las arterias cuando hay calcificaciones o cuando hay aterosclerosis, ¿verdad? En la prevención de infartos, de accidentes cerebrovasculares, de aneurismas. Entonces, cuando ya se llega a un límite donde se ve que ya viene cerca, empiezan a trabajar con quelantes. La medicina natural, la medicina homeopática, lo trata en otro tipo de patologías, ¿verdad? Pero eh, no estoy bien informada. Sé que los homeópatas lo utilizan para otro tipo de dolencias, pero no sé exactamente ni cuáles ni de qué forma. Sí, Héctor. Gracias, doctora. Ese quelante que usted ocupa en la odontología también es excretada por la misma vía.
Sí, sí. Mire, las cantidades que nosotros usamos y la forma en que lo usamos es mínimo, ¿verdad? Pero igual es tolerado biológicamente, que es uno de los requisitos que deben de tener todos los materiales dentales que están en contacto, por lo menos con el paciente, ¿verdad? Y todos son excretados, ya sea por riñón o por hígado. Y hay estudios longitudinales, ¿verdad? Y muchos estudios en donde se comprueba que entre el 98 y el 99% de estos quelantes ya son excretados a las 24 horas de haberlos utilizado. Y ese 1% se va a eliminar después. Pero sí, el ELTA que nosotros utilizamos, especialmente en los tratamientos de canales, lo vamos a ver ahorita, y es excretado al día, ya está el 98-99% fuera. Gracias, doctora. Bueno, ahí, sí. Y entonces todos este exceso de metales, de calcio o de colesterol, que están depositados en la pared de los vasos sanguíneos, con quelantes se logran despejar todas esas arterias, ¿verdad? Era lo que platicábamos. ¿Cómo funciona esto? El quelante, como decíamos, es un aminoácido. La forma gráfica es esta, ¿verdad, patojos? Y entonces se va a unir, tiene cierta especificidad por ese ion metálico excesivo que está circulando y lo atrapa. Miren, literalmente lo atrapa, ¿sí? Puede ser zinc, puede ser cobre, puede ser hierro, puede ser plomo. Y de esta manera es excretado vía riñón y vía hepática. Y se forma un quelato, ¿sí? El agente quelante es un aminoácido. Cuando atrapa el ion metálico se vuelve en un quelato y es excretado por riñón y por hígado. ¿Y cómo lo saben? Pues cuando es por riñón hay exámenes de orina específicos para identificar presencia de quelatos, cuando ya se sabe que se está tratando al paciente a través de quelación o con quelantes, con fármacos quelantes. El principal uso en medicina es para atacar la aterosclerosis, para liberar la luz de las arterias, ¿sí? Y entonces ha tenido muy buenos resultados. Al aplicar esta terapia, que son los quelantes van a ser cierto tipo de aminoácidos, estos van a atrapar lo que platicamos, ¿verdad? Las moléculas de los iones de minerales y metales tóxicos y los van a eliminar restituyendo la luz y la elasticidad de los vasos sanguíneos o del órgano por el que se esté utilizando el quelante. Eso es a nivel médico general, ¿verdad, patojos? Habría que hablar con un cardiólogo para que nos explicara bien todo esto, pero a nivel médico es esto. Y en odontología, bueno, pues en odontología lo vamos a utilizar para endodoncia. Endodoncia es la especialidad de la odontología que se dedica a trabajar o los tratamientos de conductos radiculares, que es la eliminación del órgano pulpar, ya sea infectado o no, pero que es necesario extraerlo, ¿sí? Y para que esa pieza permanezca en boca. Y es esto, ¿verdad? Normalmente hay una gran caries, hay dolor, hay abscesos periapicales y entonces la endodoncia, por medio de la endodoncia, nosotros eliminamos todo el tejido pulpar de las raíces, se lava, se desinfecta y luego se obtura con un material biológicamente aceptado. Y entonces el organismo se encarga de sanar las infecciones, estos abscesos que se hayan formado aquí. Por supuesto que también nos ayudamos con antibióticos tomados, ¿verdad, patojos? Para controlar la infección. Eso es la endodoncia. Y para eso nosotros utilizamos los quelantes, la quelación. ¿Cómo? Pues a través de la eliminación de iones metálicos, de iones calcio, por ejemplo, al unirse y combinarse con ellos de manera química. Lo atrapa y lo elimina. ¿Cómo se usan los quelantes en endodoncia? Está todo el curso de endodoncia para que lo vean y lo acaben y aprendan todo esto, ¿verdad? Pero ahorita, como todavía estamos en generalidades,
Lo vamos a dejar ahí. ¿Qué van a hacer los quelantes en odontología? Van a ablandar la dentina, ¿sí? Porque van a atrapar iones metálicos en esa dentina intraradicular, la van a ablandar y van a permitir que nuestros instrumentos entren de una manera más fácil. Los quelantes los utilizamos frecuentemente en paciente adulto mayor, en donde la luz de esos conductos radiculares está muy disminuida. Y entonces nos cuesta mucho que entre incluso la lima o el instrumento más fino que podemos utilizar para limpiar, que es de diámetro 8. No digamos, empezamos en un TCR normal, empezamos limpiando con una lima 15. Pero cuando están muy cerrados hay incluso una lima 8 y en pacientes mayores a veces ni la 8 entra o entra apenitas. Entonces allí es donde nosotros utilizamos los quelantes para que atrape algunos iones calcio y otros iones metálicos que puedan haber dentro del conducto radicular y entonces al liberarlos nos va a permitir que el instrumento pase fácilmente y podamos realizar nuestro tratamiento de canales de una mejor manera y más exitosa, ¿verdad? Entonces, al facilitar el paso de los instrumentos, agranda o ensancha, es el término que utilizamos en endodoncia, se ensancha el conducto radicular y podemos terminar bien ese tratamiento de canales y el material, el quelante, es bien aceptado por los tejidos blandos, ¿verdad? Ya platicamos. Es tan poco lo que usamos y se excreta a las 24 horas que en odontología no hay ningún problema con los quelantes. O al menos yo no he tenido ninguno y tengo, imagínense ustedes, cualquier cantidad de años de estar trabajando en la odontología, de tener la clínica. Y entonces esta es la endodoncia de un molar, esta es una lima, era lo que les decía, es el instrumento que de rutina, el número 15 es el que utilizamos para empezar a limpiar, pero a veces está tan cerrada esta luz dentro de la raíz que una 8, que es la mitad de una 15, no entra. Entonces usamos quelantes. Este es en una molar, este es en una pieza anterior y todo va a depender, y ustedes lo van a ver en anatomía dental, hay tipos de raíces, números de raíces a pieza, dirección de las raíces, y todo eso les sirve de base para hacer una endodoncia. Anatomía dental, materiales dentales, operatoria, de todo, ¿verdad? Y el curso de endodoncia en sí. Y esta es una pieza, un central seguramente o lateral superior, en donde hay un absceso. Entonces aquí tenemos que entrar con una lima, con varias limas, hasta limpiar bien el conducto radicular, limpiar, desinfectar y luego obturar. Pero si esta luz, esto aquí donde está el tejido pulpar, está muy cerrado, está obliterado, ahí es donde se utilizan los quelantes. Comercialmente nosotros vamos a obtener el ERTA de esta manera, ¿sí? En el curso de endodoncia ustedes van a aprender cómo utilizarlo, pero también hay otros. Está el ERTA, está el que es ERTA con hidróxido de sodio más el ERTA, el Salvisol, que es un nombre comercial, y el ácido cítrico. Pero en el ácido cítrico hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Se nos pasa la mano y terminamos perdiendo la pieza. Entonces, el que más utilizamos en odontología es el ERTA, o al menos ese es el que yo uso. ¿Usted, doctora? También el ETA ¿Verdad? Sí. para endodoncia, tener cuidado y el tiempo que se va a dejar también, porque si no se deshidrata más fibra orgánica y afecta las áreas de la endodoncia donde puedan existir conductos accesorios. Quiere decir, donde hay algunas extensiones al interior del conducto donde se aloja el órgano pulpar, ¿ok? Sí, es todo el curso de endodoncia, ¿va, doctor? Y con respecto al ERTA, que es el que más utilizamos en odontología, podemos decir
que no es absorbido, no hay una absorción permanente en el organismo, es no tóxico, por supuesto, todo hay que saberlo utilizar, ¿verdad, patojos? Es biológicamente aceptado y lo que platicábamos hace un momento, que a las 24 horas, el 98-99% de todo este ERTA que se utilizó ya es eliminado vía riñón o vía hígado. Y hoy sí lo saturamos, ¿verdad, patojos? A tomar café para despertarse o a dar una vueltecita, aunque sea al jardín, para despejarse un poquito de ese montón de conceptos que vimos hoy, que como les decía al principio, dice uno, ay, si todo eso es lógico, pero fíjense que en lo que llevamos de materiales dentales, facilito, llevamos 30 conceptos vistos en las diferentes clases. Y todo eso unido en un solo parcial les crea confusión. Entonces, como sugerencia, empiecen a dar una repasadita porque luego de la Semana Santa seguramente nos van a programar el primer parcial. Así que, pilas, patojos. ¿Dudas hasta ahorita? Carla, ¿alguna duda, Carla? No, doctora, todo Bueno. bien por el momento. Briseli, ¿todo bien? Briseli siempre tiene problema con su cámara, ¿verdad, Briseli? Tiene mala señal de internet, creo yo. Sí, pero solo es en Webex, no sé por qué. ¿Verdad? Es que esta plataforma, miren, nosotros le echamos pestes a la plataforma, qué le vamos a hacer? Tan bonito que era trabajar con Zoom y Classroom. Esta plataforma no terminamos de aceptarla. Bueno, entonces, como les decía, como son tantos términos, no hubo chance de platicar mucho. Y ahorita les voy a compartir el link de asistencia, patojos. Para que podamos, para que puedan llenarlo y ya se puedan ir a tomar su cafecito. Ahorita se los envío. Ahí está. Listo. 5 preguntitas. Ahora ya va el número de grupo para que ustedes, por favor, empiecen a acostumbrarse al número de grupo en materiales dentales. Ahí pónganlo en número grande en su cuaderno o en la pantalla de la computadora, por favor. Sí, doctora. Solo Héctor, ayer no llenó el formulario de asistencia. Yo lo anoté como asistente porque lo vi que ahí estaba y porque participó en clase, pero hay que tener cuidado con eso. Y hay otros de sus compañeros que también se han confundido con la sección. Entonces, yo sé que son muchos datos los que tienen, pero deberían de tener ahí algún suchivito escrito, como dice la doctora, pegado ahí en la computadora, o sobre la refrigeradora con un imán, con relación a lo de los grupos y las secciones. Ay, entonces, no hay problema, Héctor, porque sí le puse la asistencia de ayer. Y si no hay ninguna duda, patojos, comentario, llenen su formulario y nos vemos la próxima semana, primero Dios. Pero sí necesitamos que hagan preguntas, chicos, y que sí cuestionen no cuestionar de realmente lo de los conceptos, porque no es esa la idea, ¿verdad? Pero sí cualquier duda que ustedes tengan, pues que nos la hagan saber, porque es necesario que esas dudas pues se vayan aclarando para evitar posteriormente que ustedes tengan mayor problema, ¿verdad? Melanie también tiene problemas con su cámara. Ahorita se le fue porque sí tenía su cámara encendida.
Siempre es un gusto verlos y esperamos verlos pronto ya de forma presencial. Eh, Doctora, buenos días, disculpe, muchas gracias por tomar mi asistencia. De hecho, en este momento no he podido entrar al link, no sé si es porque acabo de tener una actualización del software de mi teléfono y estoy tratando y se queda como pensando y no me lo deja. entonces No hay sé que si me puede actualizarlo tomar en nuevamente. cuenta. Bien, ¿Perdón? ya, ahí ya tomó nota la doctora, pero sí hay ¿Listo? que actualizarlo tal vez otra vez, Héctor, para que no le dé ese problema. ¿Los demás pudieron entrar al link, patojos? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, Bien. doctora, yo sí. No tenga pena, Héctor, yo le tomo aquí la asistencia, no se preocupe, ya lo vimos. Héctor trabaja algunos materiales de dentales. Usted trabaja cerámicas, acrílicos, algo por el estilo. Fíjese, doctora, que mi trabajo me ha permitido conocer algunos. Trabajo con un doctor Ah, bueno. Excelente. y sí, es bonito la verdad. Tanto el laboratorio como la clínica Usted son entiende muy... el concepto de sinterización entonces, por eso es que lo comento, porque si ha trabajado con algunos materiales, posiblemente ha trabajado con cerámicas. Sí, doctora, fíjese que mi Cita, duda en este caso Susi, sería si tanto la cerámica que va Susi, metida en el horno de porcelana, que de esos cuadritos de los que usted está hablando, eh, se mete a un horno, se le coloca calor y presión y se hace, eso tiene es como un molde donde va la coronita, entonces se condensa y se forma la piececita. Ya después creo que se saca y se talla. Ahora las coronas que son de metal porcelana, eh, la preparación del polvo se hace a mano, se mezcla con agua Ujú, trestilada, creo que se llama. ujú. con agua. Eh, Se utiliza un pincel y se Pues coloca sí, hay que quitar las cosas. en el moldecito de la cofia, se le llama cofia. Ajá, a la cofia metálica. Ajá. Exactamente, y se va preparando, se prepara primero con un opacador Así y es. luego se le coloca el polvito ese, se le coloca el polvito y se forma la corona. Ya después se mete al horno bajo presión también.